Lo que se nos muestra en el capítulo 3 del Génesis es una historia que nos habla de lo que en algún momento sucedió. Lo que en algún momento sucedió. Dios crea al hombre para la comunión con él y creó también a la criatura espiritual llamada Lucifer. Lucifer era bueno, pues dice Dios que lo creó bueno, amén, que no era malo. Pero cuando nosotros en el relato de Génesis leemos la forma como el diablo, la serpiente antigua, tienta a Eva, le dice: si comes de este fruto seréis como Dios. ¿Cómo? Dios. Esto que nos revela que en el fondo de su corazón Lucifer deseó ser como Dios. Se rebeló contra Dios. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que los ángeles fueron los primeros en pecar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Los ángeles fueron los primeros en pecar. Entonces, el diablo en su corazón, Lucifer, que significa luz bella, por eso se dice Luzbel también, significa luz bella. Dicen que era entre todos los ángeles el más bello y era uno de los favoritos de Dios. Pero Lucifer, al igual que nosotros, fue creado con libertad, y en libertad tenía el libre albedrío. El libre albedrío, un don de Dios que nos ayuda a elegir por una cosa o elegir por otra cosa. Ninguna de sus criaturas ha sido creada para someterse así íntegramente. Dios le da libertad. Si bien hemos sido creados para la gloria y alabanza de Dios, pero decidimos en nuestra voluntad alabarlo o darle gloria o renegar de Él. Amén. Y si reniegas de Él, estás yendo en contra de tu propia creación, en contra del propio sentido de tu creación. Entonces Lucifer va en contra de su propio sentido de creación. Comienza a renegar de Dios, comienza a fastidiarse con Dios, y algunas personas dicen que Dios comenta su plan de creación. Y entonces, si tú te fijas, los ángeles, criaturas poderosas, más que nosotros, creados a nuestro servicio. Muchos dicen, y el libro de sabiduría dice que el diablo siente envidia. El libro de sabiduría dice que el diablo sintió envidia y por su envidia introdujo la muerte, algo que Dios no había introducido hasta ese momento. Pero esto es lo que introduce la realidad del pecado. El pecado introduce la muerte. Dios todo lo crea bueno. Dios todo lo crea bueno. El hombre tenía un don que se conoce como don preternatural, que es la inmortalidad. El hombre fue creado en ese momento y no iba a morir. El pecado introduce la realidad de la muerte. No la crea Dios, no la crea Dios. Es una realidad que surge a partir del pecado. Pero escúchame bien, en ese momento, según lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, 4, el diablo se rebela y el diablo peca. Le dice a Dios: no me someto a tu voluntad. Acuérdate lo que te he dicho, fidelidad y obediencia. Pero en la libertad nos sometemos y somos fieles. Entonces el diablo se revela, quiere ser como Dios, y por eso el diablo va a buscar imitar a Dios. Si así el Espíritu Santo derrama carismas, el diablo también da poderes. Exacto. El diablo, de pronto, las personas que hacen pacto con el diablo les da poderes. Por ejemplo, el diablo trata de imitar un carisma de Dios, que es la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es la ciencia infusa a través de la cual tú conoces el alma de la persona. Pero lo que hace el diablo para imitar ese carisma es que simplemente a la persona a la que él posee le da a conocer el pecado del otro. Solamente el pecado, en lo que él puede conocer. Porque el diablo no tiene la omnisciencia de Dios, no tiene la omnipotencia de Dios, no tiene la omnipresencia de Dios. Ahora escúchame bien lo siguiente, escúchame bien. Lo contrario al hombre es la mujer, lo contrario al blanco, negro, lo contrario a Dios, diablo. no.
Dios no tiene contrario. Oye, ¿qué te he dicho en el principio? No va a quitar la correa. Te lo he hecho repetir hasta el hartazgo. Dios es uno, único, que no tiene contrario, no hay otro. Si tú pones al diablo al mismo nivel de Dios, es Dios. El diablo, su contrario, a un arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, quien fuera. El diablo es criatura. Amén. Y tú eres hijo de Dios. Nunca olvides tu papel. Por eso la gente hay que explicarle y siempre les hago este jueguito para que caigan en la trampa y de esta forma puedan entender la gran diferencia de entender que Dios es uno, único y trino. Por eso te lo he repetido varias veces, Dios es uno, único y trino. El diablo es una criatura. Dios, tú, el diablo. Como criatura está sometido a ti. Sometido. Y tú estás sometido a Dios. Amén. Muy bien. Entonces el diablo se revela y de pronto por esa envidia, por ese rechazo a Dios, le dice a Eva, seréis como dioses. Esto revela, en esas palabras se ve la maldad del corazón del diablo. El hombre ha sido creado para la relación con Dios. El hombre ha sido creado de esta forma, independiente a Dios o dependiente a Dios. O sea, el hombre ha sido creado para que haga lo que quiera o para que dependa de Dios. Muy bien, el hombre ha sido creado dependiente de Dios. Y el diablo le dice, sé independiente. Haz con tu vida lo que quieras, lleva tu vida como te dé la gana, decide tú por ti, porque total, Dios será Dios, pero tú eres dueño de tu vida. Hermano, ese es un error. Nuestra vida no nos pertenece, se nos dio como don. Amén. Y si Dios no dio el don de la vida, entonces a Él hay que pedirle la sabiduría para vivir la vida. ¿Por qué nos va mal? Porque no pedimos sabiduría para vivir la vida que Él nos ha dado. A veces el hombre venía, ay, no tengo esto, ay, no tengo lo otro, ay, no tengo aquí. Hermano, pídele sabiduría a Dios para que aprendas a vivir tu vida. Amén. Amén. Punta ahí en tu hojita. Pedirle sabiduría a Dios para aprender a vivir mi vida. Entonces fíjate bien, Dios que quiere un vínculo profundo con el hombre, el diablo que se ha rebelado contra Dios y quiere ser como Dios. Escúchame bien, imaginémonos que hay una persona, mi enemigo, y yo le quiero hacer daño a mi enemigo. ¿Cuánto más daño le puedo hacer? ¿Pegándole a él o viéndole a él cómo le pego a su hijo? ¿Sí o no? Es decir, el diablo quiere hacerle daño a Dios y se la agarra con nosotros. Por eso dice, por la envidia, por el odio del diablo, entró toda la maldad al mundo. Porque el objetivo del diablo es perder al hombre, que el hombre se pierda. ¿Cuánto debe sufrir Dios por un alma que se condena? ¿Cuánto le debe doler? Porque escúchame bien, Dios te creó para salvación, no para condenación. Y si te creó para salvación, piensa al igual que tus hijos. Tú le has parido hijos a Dios y no al diablo. Dios te ha dado a tus hijos y te los puso en tu vientre para su gloria. Y que si ahora están perdidos, hermano, pídele a Dios. Órale a Dios, para que esos hijos no se pierdan. Entonces, hermano, el diablo, en ese odio que tiene, tienta al hombre para que el hombre se rebele contra Dios. Para que el hombre se rebele contra Dios. Y en esta rebelión, el hombre rompe la comunión con Dios. Y al romper la comunión con Dios, sucede lo siguiente. Se rompen 4 cosas. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con los demás y la relación del hombre con la creación. Se rompe en primer momento la relación del hombre con Dios. Cuando el hombre hablaba con Dios, estaba calato, no estaba calato. Es decir, ¿qué significa eso? No sentía vergüenza, se sentía en libertad con Dios, pero una vez pecan y se cubren y se esconden de su rostro, no. El hombre hablaba cara a cara con Dios, ahora se esconde de Dios porque le tiene miedo. La realidad del pecado es esa. Todos los que somos pecadores a veces tenemos miedo de Dios.
Se rompe la relación del hombre consigo mismo. El hombre se descubre desnudo y quiere cubrir su desnudez. A veces nosotros vemos que hay cosas malas en nosotros y tratamos de cubrirlas. Y vemos nuestras imperfecciones y vemos lo que está mal en nosotros. ¿Qué significa? No hay un equilibrio sano en nosotros. No sabemos agradecer tanto nuestras virtudes y no sabemos alabar al Señor en nuestros defectos. Un día un joven me dijo: hermano, yo ya no quiero servir al Señor porque me siento indigno. Hermanito, qué soberbia la tuya. Porque en esta tierra no hay ninguno digno de servir a Dios. Todos nos servimos por pura gracia y misericordia. Entonces muchos vemos más nuestra miseria. ¿Qué significa? Rota la relación del hombre consigo misma por el pecado. Viene la tercera relación rota. Adán le lanza el primer piropo más excelso a Eva. Piropo que se lanzará en el 14. ¿Qué le dice a Eva? Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es como por decir: mamacita, Señor, qué bien te quedó esta hija tuya. ¿Ah? Y después, al ratito, después de haber pecado, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Yo te la pedí, no te la pedí, tú solito me la diste. Oye, y Adán no se quejaba, Adán no decía: me siento solo, las criaturas y todo eso. Cuentan las historias de eso, ¿cierto? Pero en fin, fíjate esto. Se rompe también la relación de la mujer con el hombre. ¿Y esto qué representa? Por eso tenemos relaciones conflictivas con los demás. Distintos caracteres, distintas personalidades. Adán era distinta a Eva, eran distintos. Personalidad, carácter, y se llevaban bien. Ahora, un colérico le cuesta llevarse con un melancólico. Un flemático con una persona de temperamento más fuerte. Nos cuesta llevarnos entre nosotros. Se rompió la comunión el hombre con el hombre. Y por último, el hombre estaba libre en el paraíso y tenía de todo, ¿sí o no? Nada le faltaba. Al ser expulsado por el ángel de Dios del paraíso, se rompe la relación con la creación. Por eso todo nos cuesta, por eso tenemos dificultades para lograr nuestras cosas, por eso queremos alcanzar algo y nos es difícil. Escúchame bien, te va a ser más difícil la vida si la vida la vives sin el Dios que te dio la vida. Te va a ser más difícil la vida cuando la vida la vivas sin el Dios que te dio la vida. Vive sin Dios, te va a costar vivir. Vive sin Dios. ¿Quién te dio la vida? Dios. Cuando tú vivas esta vida con Dios, hermano, la vida es más fácil. Vívela sin Dios, la vida es más difícil. Amén. 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 Muy bien. Entonces, escúchame bien. Ahí se rompe la relación. ¿Se acuerdan ustedes que yo decía las 4 relaciones? ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé de los santos? Los santos, en ese santificarse, buscan asemejarse a Jesús, que es el Hijo perfecto. El Padre, al ver la rebeldía de los hijos, que nosotros no sabemos cómo vivir como hijos de Dios, nos pone ejemplo a Jesús. Los santos buscan imitar a Jesús. Y en esto se recuperan las 4 relaciones. ¿Hablan cara a cara con Dios o no? Interiormente reconocen sus miserias, reconocen sus debilidades y viven en paz y en armonía consigo. ¿Cómo viven con los demás? Al servicio del otro. Están al servicio para amar, para dar lo mejor de sí a los demás y viven felices en eso. El hombre infeliz es el que espera ser servido. El hombre feliz es el que sirve a los demás. Y cuarto, tú lo ves haciendo milagros, lo ves haciendo prodigios porque se sana su relación con la creación. Hablan con los animales, Francisco de Asís, San Antonio de Padua. Acá tenemos a nuestro negrito, a San Martín. Santa Rosa de Lima se comunicaba con los mosquitos. ¿Qué significa? Se sanan las 4 relaciones. ¿Me dejo comprender? Eso quiere Dios de nosotros, que seamos santos. Y en esa santificación se sanen todas las relaciones y lleguemos a la plenitud en lo que es ser imagen y semejanza de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora escúchame bien. El Señor ve nuestra desgracia. Por eso dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Dice, mira la desgracia que ha hecho el diablo el miércoles. Mira lo que ha hecho. Entonces Dios decide, llegar a la plenitud de los tiempos, enviar a su Hijo. Para que nacido de mujer como nosotros, nos salve y nos eleve a la condición de hijos de Dios. Es decir,
Dios que te ama tanto no nos ha abandonado, no nos ha dejado en la miseria, no nos ha dejado a merced del diablo. Primera de Juan 3:8 dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Porque Dios quiso una cosa y el diablo torció lo que Dios quiso. Y como el diablo lo torció, vino el Hijo de Dios para enderezarlo nuevamente. Amén. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermano, ¿qué significa eso? Que el diablo no se va a salir con la suya, pues. No se va a salir con la suya. ¿Qué se habrá creído? Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Este Señor que te ha dado la existencia no te ha abandonado y te ha dejado solo a tu suerte y a merced del diablo. Este Señor que te ha dado la existencia te dice: ora a mí para que te libre del mal. Ora a mí para que no caigas en la tentación. Ora a mí para que todo lo que materialmente necesites, lo que espiritualmente necesites, se te sea dado. Ora a mí, porque en tu vida quiero establecer mi reino. En tu vida quiero que se haga mi voluntad. Dios te quiere bendecir, hermano. Dios te quiere bendecir, pero de ti, de mí depende. Fidelidad y obediencia. Escúchame bien. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, dice incluso Pablo. Y por la obediencia de Jesucristo se restaura todo lo malo que el hombre había hecho hasta ese momento. El nuevo Adán. Ahora quiero que escuches lo siguiente. Tu vida y la mía puede estar mal en este momento por nuestra desobediencia. La forma como el Señor recupera nuestra vida, restaura nuestra vida, es por la obediencia. Hoy día yo te planteo lo siguiente. Hermano, mira en tu vida. ¿Vives sometido a la palabra de Dios? ¿Buscas leer la Biblia y hacer la voluntad de Dios? Aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, Dios quiere que vivas sometido a su palabra. Porque eso permite que Dios restaure tu vida. Restaure todo lo que Él quiere para ti. Amén. Amén. Todo esto significa creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Amén. 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 ¿Ya entendiste el primer artículo? Amén. Ahora tú dirás: hermano, y cuando yo recito el primer artículo, ¿digo todo eso? Sí, hermano. ¿Crees en todo eso? Sí. Ahora te das cuenta qué importante es entender lo que hay detrás de lo que oramos, detrás de lo que profesa nuestra fe. El primer artículo nos muestra esto: el primer momento de la historia del hombre, la creación del género humano y la caída del hombre. La siguiente clase vamos a hablar de la salvación del género humano. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración, hermanos.